Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más aquí a vuestro canal, a Call of Cycling. Antes que nada, feliz 2024, empezamos el año y lo hacemos por todo lo alto, como lo que nos gusta, haciendo una crónica, un análisis de las carreras de ciclocross. Concretamente lo vamos a hacer de la Copa del Mundo de Hulst, la última carrera del 2023, que se vio marcada por una polémica con Van der Poel y un escupitajo a la gente del público, y que inicialmente no tenía intención de hacer un vídeo en concreto porque aquí no se trata ni nos basamos en polémicas, nos basamos pues en el del ciclismo puro y duro y en disfrutar y en analizar pues lo que sucede en él. Pero la verdad es que después de ver cómo se ha tratado, en especial por parte de algunos medios de comunicación importantes, he recordado que al final para eso creé este canal, para, desde mi humilde opinión, dar un altavoz tanto a mí como a todos y cada uno de vosotros, que al final somos amantes del ciclismo, personas que sí nos gusta el ciclismo, tanto verlo como practicarlo, poder dar nuestra opinión y no basarnos en esas polémicas artificiales que algunos desde fuera intentan crear pues para básicamente vender periódicos o generar visualizaciones. Por supuesto vamos a analizar la carrera de Hulst, la Copa del Mundo. Lo que pasa es que desgraciadamente no acabó cumpliendo con lo que prometía porque tenía un cartel impresionante, mejor que el de la Copa del Mundo de Tabor, pero la verdad es que debido a ciertos incidentes que involucraron a algunos ciclistas muy importantes, la carrera quedó bastante deslucida. Pero bueno, eso es lo que vamos a comentar hoy, así que quedaos hasta el final porque creo que es muy interesante tanto el resumen como la parte final donde comento el tema este de la polémica. Sobre todo quiero saber vuestra opinión. Como siempre os pido, por favor, si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, dadle un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos y si no estáis suscritos, hacedlo. Y así la comunidad de Call of Cycling cada día será más grande y esta comunidad y este altavoz que vamos a utilizar para hablar de ciclismo cada día tendrá más gente y llegará mucho más lejos. Bien, pues antes que nada y antes de hablar de la polémica, centrémonos en la carrera, Copa del Mundo de Hulst, última carrera del 2023. Se hacía en Países Bajos y la verdad es que, como digo, tenía un cartel espectacular. Estaban los tres fantásticos, Van der Poel, Van Aert y Pidcock, y estaba lo mejorcito de los especialistas en ciclocross. Estaba Iserbyt, el líder de la general de la Copa del Mundo, estaba Sweeck, estaba Van der Haar, estaba Ness, estaba Ronhaar, estaba Nieuwenhuis. Estaban todos, así que la verdad es que el cartel a priori hacía anticipar una carrera impresionante. Además el circuito era muy divertido porque es un circuito rápido, pero que además estaba en unas circunstancias no embarradas, pero sí que hacían que la bicicleta fuera bastante inestable, especialmente cuando se corría en grupo. Y por supuesto la carrera de Hulst, si se diferencia por algo, es por esos dos grandes muros, uno en bajada y el otro en subida. Pues como estáis viendo en las imágenes, desgraciadamente al primer protagonista lo perdimos en la salida. Fue la salida, Van der Poel, Van Aert y los principales protagonistas salieron delante sin ningún problema, pero hubo una caída en la primera curva a mediado de pelotón y ahí se vio implicado el primero de los protagonistas, Pidcock. Se tocó, creo, con Cameron Mason, con su compatriota, se le fue la rueda adelante con la mala suerte de que acabó con la rueda girada y sobre todo, y más importante, reventó el cambio. El cambio se quedó colgando en la bicicleta y ahí tuvo unos momentos de duda de si se retiraba o no se retiraba. Finalmente y afortunadamente, ya que estaba allí y quería al final pues hacer un entreno, se puso a correr hasta la zona de asistencia para buscar la bicicleta y acabar la carrera pues como fuera. Desgraciadamente estaba descartado porque se quedó el último, por supuesto con muchísima diferencia en una carrera donde había casi 100 corredores. Desgraciadamente más adelante tampoco hubo mucha más suerte porque sí que es verdad que no tuvieron ningún problema en la salida, se fueron hacia adelante tanto Van der Poel, Van Aert como los principales especialistas de ciclocross, pero ya en la segunda vuelta Van Aert en una zona con un giro y una recta en una media ladera se tocó con un rival, se le resbaló la bici, se fue de lado y se cayó, con la mala suerte de que se le salió la cadena y le costó mucho meterla y perdió muchísimo tiempo. Como era el principio de la carrera y había tantos corredores, perdió muchísimas posiciones. Así que con esto a Van Aert ya lo perdimos, pues que además un par de vueltas después tuvo un pinchazo, tuvo que volver a parar y todas esas posiciones que ya había recuperado y que había remontado tuvo que volver a recuperarlas. Así que Van Aert es verdad que dio bastante espectáculo y sobre todo fue muy interesante cómo físicamente está mejorando porque consiguió remontar y al final acabar en una quinta posición, ya lo digo, fue una posición muy buena, pero desgraciadamente para el espectáculo, para la lucha, no contamos con él. Ante esta situación podemos ver que el abanico de protagonistas se redujo muchísimo, así que en la vuelta número 3 de 8, porque finalmente se hicieron 8, Van der Poel dijo: se acabó, no me la juego más, ya no quiero correr en grupo, aquí hay mucho peligro, así que se puso a tirar. No es que hiciera un cambio de ritmo, pero sí que apretó y vio como a nadie le podía seguir, así que empezó a irse y los únicos que le pudieron seguir el ritmo fueron los tres corredores del Valois Trek Lion, que la verdad es que están haciendo una temporada impresionante: Joris Nieuwenhuis, Lars Van der Haar y Pim Ronhaar. Como digo, estos tres fueron los únicos que se distanciaron del resto y fueron detrás de Van der Poel. No obstante, en cada vuelta Van der Poel les metía segundos y segundos, hasta que al final se puso a una distancia de unos 40 y pico segundos y a partir de ahí ya se puso a rodar tranquilamente.
Como digo, este segundo grupo de los 3 Valuas Trek Lion también iban bastante cómodos, nadie les molestaba por detrás y de momento entre ellos se iban respetando, no se iban dando palos. Por detrás sí que nos sorprendió ver, en este caso para mal, a Iserbyt. Vimos que físicamente estaba mal y era el líder de la general y estaba perdiendo muchísimas posiciones hasta el punto que acabó retirándose de la carrera porque ya se había quedado fuera de los puntos y tampoco tenía más sentido seguir castigando las piernas cuando ya estás fuera de los puntos y solo vas a ir para atrás. Así que la verdad es que fue una tarde muy mala también para él y Iserbyt. Y todo esto nos llevó a la última vuelta. La última vuelta, como digo, Van der Poel ya iba muy destacado y fue ahí cuando en una de las zonas buscó entre el público a unas personas muy concretas, se acercó y les pegó el famoso escupitajo. Esto lo comentaremos al final. También hay que decir que la última vuelta de Van der Poel ya estaba completamente fuera de carrera. No sé qué es lo que le dirían, no sé cómo te dirán, pero la verdad es que Van der Poel perdió muchísimo tiempo, la hizo mucho más lenta y toda la ventaja que tenía, que eran 40 y pico segundos, al final en meta se acabó reduciendo a, como veréis al final, apenas 12 segundos. Así que al final la gracia de la última vuelta venía en este grupo de los Valuas Trek Lion que iban a luchar entre ellos. Ahí vimos como Joris Nieuwenhuis, que había sido el último en llegar y en reagruparse con sus otros 2 compañeros, fue el que al final estaba más entero físicamente y consiguió imponerse y entrar segundo detrás de Van der Poel a apenas unos 12 segundos, seguido de Lars van der Haar, que le ganó esa posición de podio a Pim Ronhaar. Bien, pues como podéis ver ahora mismo en pantalla, la clasificación fue esta. Van der Poel primero, a 12 segundos entró Joris Nieuwenhuis, a 20 Van der Haar y a 30 Pim Ronhaar, seguido de, como os decía, Wout van Aert a 43 segundos. Esta distancia es completamente artificial, porque Van der Poel iba muchísima más distancia, pero en esa última vuelta donde se produjo todo el follón y toda la polémica, Van der Poel prácticamente dejó poco menos que de correr y perdió esa cantidad de tiempo. En ningún momento peligró su victoria, pero sí que los tiempos deslucen bastante lo que realmente pasó en la carrera. Bien, pues analizado lo que pasó en carrera, vamos a hablar de la polémica y sobre todo por qué me he centrado, porque al final he querido hacer este vídeo específico de la polémica. Antes que nada, tengo que dejar muy claro que la reacción de Van der Poel de escupir a alguien del público creo que es un error, creo que se equivoca. No porque no esté de acuerdo con él o el motivo por el que lo hizo, sino porque al final hacer eso te quita razón y le da armas a los que te quieren atacar a ti o a tu deporte sin saber más. Al final es una imagen vale más que 1000 palabras, es un clip y eso por redes sociales es muy fácil de vender. Y a nadie le interesa cuál es la noticia que hay detrás, cuál es el motivo. Por eso creo que es un error. Además, cuando eres profesional, desgraciadamente a veces tienes que aguantar ciertas cosas que de otro modo no lo harías. Por eso digo que creo personalmente que se equivocó. No obstante, estoy completamente de acuerdo en el motivo. Creo que es inaceptable que la gente del público te insulte o vaya a una carrera a insultarte o a escupirte o a tirarte cosas. Y no es la primera vez que lo hemos visto en esta temporada. Hay que tener en cuenta que el ciclocross es básicamente una fiesta, no es solo una carrera como pueda pasar en la ruta. Se están bastantes horas porque hay distintas carreras, hay juniors, tanto masculinos como femeninos, a veces hay sub-23, están las féminas élite y los hombres, siempre son la última carrera. Y allí la gente pues va a beber, a comer y muchas veces incluso a montar fiestas allí. Así que hay algunos que depende de qué carreras, cuando llegan a la última, que es la élite hombres, van cocidos del todo. Van a hacer cualquier cosa menos saber una carrera. Y desgraciadamente, en este caso dimos con alguno de ellos. Ya no digo, en otras carreras hemos visto cómo se abucheaba, y me da igual quién sea, me da igual que sea Van der Poel o que sea cualquier otro, me da igual que sea el primero o que sea el último. Ningún ciclista tiene que aguantar que se le insulte, que se le escupa o que se le tiren cosas desde el público. Nadie, en ninguna disciplina. Y eso es precisamente lo que la UCI debería hacer, a mi forma de entender, meterse con eso. No pasar ni una, porque desgraciadamente las cosas malas se cogen rápido. Y un tonto hoy pueden ser 2 tontos mañana, si no lo paras a tiempo. En vez de centrarse tanto en la inclinación de las manetas de la bicicleta, en la posición del bicho bola o a la altura de los calcetines, lo que tienes que hacer es centrarte en esto, en que en gente borracha o que quiera montar una carrera no pueda entrar o no se pueda quedar en ella. Que en las grandes vueltas, en las etapas de alta montaña, no se pueda ir desnudo o disfrazado a ponerse a correr al lado de un corredor que está con el corazón en la boca porque no puede más y se le ponen a correr al lado o mucho menos a tocarlo. Eso es lo que no se puede permitir. O los que se presentan en los puertos de montaña con las bengalas y se la meten en las narices a los propios corredores, que no pueden ni respirar y encima le metes una bengala en la boca con el humo. Eso es lo que no se puede permitir. Y lo digo como aficionado. En este caso no me voy a cortar. Por ejemplo, los que ya habéis visto mis vídeos, en la Vuelta a España critiqué duramente a la organización de la Vuelta a España en la primera etapa con lo que hicieron. Retrasarla, hacerla tan tarde y que al final se hiciera de noche. Los critiqué y dije que tenían que pedir perdón. Del mismo modo, critiqué a los corredores en las 2 siguientes, cuando se pusieron impertinentes y exageraron y aprovecharon la situación de la etapa 1 para criticar la etapa 2 con la lluvia, o las críticas de Benepul en la etapa 3, cuando se chocó con un auxiliar y dijo que no había espacio.
Cuando un ciclista no tiene razón y se queja de vicio, como yo consideré entonces, lo dije. Cuando en este caso se equivoca la organización, como pasó en la primera etapa, lo digo. Y aquí, pese a que no me gusta el gesto o la reacción de Van der Poel, creo que no tiene la culpa, creo que tiene toda la razón. Y en este caso, critico al público y a los que se atreven a hacer eso, porque no creo que les guste el ciclismo y no creo que alguien que ama este deporte y que va a disfrutarlo se vaya a pillar una cogorza y a insultar a corredores. Te gusten o no te gusten, no hay que hacerlo y creo que la gente que somos así no lo hacemos. De todas formas, lo que más me ha molestado de todos, y era algo que era previsible, esperaba no verlo, pero era previsible y es lo que finalmente me ha dado pie para hacer este vídeo, lo que me ha animado, es ver cómo lo han tratado algunos medios de comunicación. Estaréis viendo este titular, que os dejo aquí, es de un medio de comunicación, de un periódico deportivo español. No voy a poner el nombre porque no les quiero dar ningún tipo de publicidad, porque al final es lo que ellos quieren, que entres y que lo mires, que fue lamentable. Hablando de el acto más antideportivo del año llega el último día, cuando no se han molestado en escribir un solo artículo de ciclocross. Muy poquitos de ciclismo en todo el año si es que lo han hecho, pero de ciclocross ni uno en absoluto. Pero es que lo peor de todo es que no os creáis que aquí al menos redactaron un artículo explicando qué había pasado o quién lo había hecho. No, es que les da igual. Simplemente pusieron el titular para que la gente entrara y dentro simplemente pusieron el link al clip de vídeo que ya corría por redes sociales. Es lamentable. Esa es la prensa deportiva que tenemos aquí en este país y seguramente en otros muchos, que se dedica a convertir el deporte en enfrentamientos y en polémicas, no a analizarlo, no a disfrutar del propio deporte. A convertirlo, por ejemplo, en lo que se ha convertido el fútbol, desgraciadamente, y lo dice un gran amante del fútbol, pero que hoy en día en la prensa es prácticamente imposible informarte de nada porque es lamentable. Ya nadie te informa, todos son partidistas y todo es básicamente polémica, polémica y polémica. Y por eso mismo, desde este canal, por eso creé este canal, desde un ciclista amante del ciclismo a otros ciclistas, a otros amantes del ciclismo, tener este humilde altavoz, que cada día va creciendo más, pero por ahora es humilde, para que al menos podamos decir la nuestra, dar nuestra opinión y hacerlo basándonos en puramente deportivo, en ámbitos puramente deportivos y con motivos puramente deportivos. Por supuesto, ese es un tema polémico y cada uno tendrá su opinión. Aquí no hay opiniones buenas ni opiniones malas, así que os animo en comentarios a que cada uno deje su opinión, el que esté de acuerdo conmigo, el que no lo esté, siempre que sea con educación y con respeto, es bienvenido a dejar su comentario y su opinión. Como siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, por favor, dale un fuerte like, compartidlo con vuestros amigos para que también puedan opinar y si no estáis suscritos, suscribíos, porque así crearemos esta comunidad de ciclismo y cada día será más grande. Por mi parte, esto ha sido todo, así que nos vemos en un par de días con las crónicas de análisis de las próximas carreras de ciclocross. Así que hasta entonces, ¡adiós!